tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de clausura del Seminario de Estudiantes. Para mí es un placer hoy presentar con ustedes al doctor Héctor Changlara. Él es un investigador de CIMAD Guanajuato. Su área de trabajo es el análisis de ecuaciones diferenciales parciales de tipo elíptico. Un poquito acerca de él. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Texas en Austin, bajo la supervisión de Luis Caffarelli. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Colombia con Ovidio Sebin. Y además, bueno, para muchos que acabamos de entrar este semestre a CIMAD, no lo sabían, pero Héctor es el coordinador de nuestro seminario de estudiantes y, de hecho, con esta plática concluye su larga labor para el seminario, entonces también es como que su despedida de alguna manera. Bueno, y sin más que agregar, pues dejamos a Héctor para la plática que vamos a dar hoy. Es una exhibición gráfica de la teoría de regularidades de ecuaciones elípticas. Gracias, Pedro, y muchas gracias por venir hoy a la plática. El objetivo es mostrar un poco pues, de qué se trata esta teoría de regularidad de ecuaciones elípticas, que es alguna de las cosas que hago. Y hacia el final les quisiera como invitar a que den un vistazo a un artículo que escribí recientemente y donde también pues, se detallan más, hay un poco más de detalles en el tipo de trabajo que hago yo, ¿no? Esta plática pues va a ser esencialmente clásica. Si quieren hacia el final podemos discutir un poco de mis resultados, ¿no? Pero lo que en verdad quiero enfatizar acá es la invitación a la teoría, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con la modelación, porque ¿de dónde aparecen este tipo de ecuaciones? ¿Conocen esta edificación? A ver quién... allá dijeron que sí, Omar. ¿Qué es? Pero es de un arquitecto, se apellida de León, es muy famoso, porque trabaja en esos acabados y en esas formas. Está en Ciudad de México. Ajá, está en Ciudad de México. Creo que se llama Los Manantiales y queda en Xochimilco, ¿no? Yo nunca he visitado Xochimilco, pero me imagino que todavía... ¿Tú que estás en...? ¿Lo has visto? ¿Y qué les viene a la mente cuando ven esta estructura? A ver, ¿cómo la podrían describir? ¿Qué cosas particulares tiene? No te preocupes. Igual así hasta mejor que pase la L, ¿no? A ver, ¿qué les viene a la mente? ¿Cómo la describirían? Ya por allá Omar dijo hiperboloides, ¿no? ¿Quién más? Parecen unas sillas de montar, ¿no? Sillas de montar pues tiene que ver también con pues puntos sillas, así también les llamamos en español, ¿no? Saddle points. Se fijan que es una estructura al parecer muy sencilla, ¿no? Porque fíjense que no tiene columna. No sé si logran ver bien, bueno, aquí se ve un poquito mejor. Apenas se apoya en 8 puntos, ¿no? Y es casi como que un pañuelo que reposa sobre esos 8 puntos. Esto para mí es algo sorprendente, ¿no? Que no se caiga, por ejemplo, ¿no? Si me dicen, haz una edificación y apenas 5 columnas, esto debe ser algo, una figura muy especial, ¿no? ¿Cómo describirían, pensando en términos arquitectónicos, cómo describirían esta estructura? ¿Qué tipo de nombre le podrían dar? Una estructura de arco, yo la llamaría como una estructura con cierta armonía, ¿no? Autosostenible, ¿no? O sea, que ella misma se puede apoyar, ¿no? Y no se cae. Vamos a pensar un poco qué tipo de propiedades debería tener, si queremos modelar de forma matemática, esa superficie, ¿no? Entonces, pues me voy a fijar en un pedacito de ella. Y ya habíamos dicho que es como una silla de montar, ¿no? Es como un saddle, ¿no? Una gráfica que tiene un saddle. Y lo que quisiera es que haya una condición de balance. ¿Cómo es una condición de balance? Bueno, voy a pensar en cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada punto de la superficie, ¿sí? Estoy pensando quizás en este punto
Y las fuerzas de tensión, si quieren, voy a considerar una pequeña circunferencia de radio R alrededor de ese punto, y las fuerzas van a ser proporcionales a la distancia de pues, el punto sobre esa curva en la gráfica, ¿no? Y el centro, ¿sí? Entonces cada una de esas fuerzas van a ser proporcionales, en verdad, si la gráfica está, si esta superficie es la gráfica de la función u, cada una de estas flechas son, pues las componentes verticales son u de x menos u en el centro, ¿sí? Y esa condición de balance, de alguna forma, lo que busca reflejar es que pues, la superposición de todas esas fuerzas de tensión, cuando hago la integral, aquí es una integral de línea, si estamos en dos dimensiones, pero en general puedo pensar funciones con más variables, quisiera que esto sea cero, una condición de balance. ¿Ok? De hecho, esto tiene que ver con operadores diferenciales de segundo orden para la U. Aquí está quizás el primer ejercicio que vamos a trabajar, ¿no? Voy a pensar que el punto x sub 0 sin pérdida de generalidad es el origen, ¿no? Entonces estoy parado en 0 y me doy cuenta que ese balance de fuerzas, pues cuando R tiende a 0, esa integral va a tender a 0, ¿no? Porque mi función es continua. Cuando ven el curso de teoría de la medida, este es el teorema de diferenciación de Lebesgue, ¿no? Pero para una función continua esto es hasta más sencillo, ¿no? Es un ejercicio de análisis 1, ¿no? Lo que es un poco más sorprendente es que no solamente se va a cero más rápido que R, más rápido que el radio, se va de hecho a 0 tan rápido como el radio al cuadrado, ¿no? Y en el límite recuperamos, si la función tiene dos derivadas, el laplaciano, ¿ok? Vamos a hacer la demostración porque la verdad es que no es complicada, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a tomar u de x, ¿no? Para cualquiera de esos x que están en la esfera de radio r, centrada en 0, de hecho esta x se va a ver como r por θ, ¿no? Donde θ es un punto en la esfera unitaria, ¿sí? Ahora, la expansión de Taylor me dice que esto es, bueno, u en 0 más el gradiente de u en 0 punto θ por r, entonces déjenme poner la r por acá, ¿sí? Y el siguiente término va a ser un medio, y ahora veo la hessiana, u en 0, y ahora tengo que multiplicar, van a aparecer θ por r, entonces esta r déjenme ponerla por acá, y después esto va a aparecer otra θ por r, ¿no? Entonces así, r al cuadrado más un error que es o chiquita de r al cuadrado. Y aquí me detengo porque fíjense que en mi denominador, cuando divida este error por r al cuadrado, eso se va a ir a 0. ¿Ok? Por cierto, entendemos esta notación cuando escribo la integral con esta raya en medio, eso significa un promedio, ¿no? O sea, estoy tomando la integral y la estoy dividiendo por la superficie de la esfera. ¿Ok? Ok. Bueno, si sustituimos, bueno, aquí primero voy a hacer la diferencia, me queda esto así, ¿no? Entonces lo que debo integrar son estos tres términos, ¿ok? Entonces me queda, voy a escribir 1 entre r al cuadrado el promedio en la esfera, ¿no? De u menos u0, va a ser 1 entre r al cuadrado el promedio en la esfera, ¿no? Y me queda r de u0 por θ más r al cuadrado sobre 2 θ punto d cuadrado u0 θ más o chiquita de r al cuadrado, ¿no? Y esto integrado con respecto a rθ, ¿sí? Ahora fíjense que voy a hacer el cambio de variables, ¿sí? En vez de integrar en la esfera de radio r, voy a integrar en la esfera de radio 1,
Y convenientemente el promedio que está acá se cancela con la jacobiana, ¿no? Aquí la jacobiana va a ser r a la n menos 1, ¿sí? Entonces me queda esto que está acá. ¿Eh? La siguiente simplificación que encontramos, bueno, ya les había dicho que este es un error de orden r al cuadrado, ¿no? Y siempre estoy haciendo el promedio, sigue siendo un error o chiquita r al cuadrado. Y cuando lo divido por r al cuadrado y mando r a 0, este se cancela en el límite, ¿no? Entonces déjenme cancelarlo desde ahora. ¿Qué pasa con este integral? Este integral es un vector fijo, ¿sí? Por θ. ¿Qué pasa? A ver si les hago el dibujo, ¿no? De la esfera unitaria, digamos que este es mi vector fijo de u en 0, ¿no? ¿Y qué pasa cuando calculo este producto en θ o en menos θ, el antipodal? ¿Qué pasa con esa función? A ver, si aquí pongo menos θ, ¿qué pasa con el producto interno? Solamente cambia de signo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas funciones? Son impares, ¿no? Entonces estamos integrando una función impar sobre la esfera. ¿Cuál debería ser esa integral? 0 también, muy bien. Y aquí también aparecen, bueno, voy a escribir lo que me queda hasta ahora, ¿no? Entonces me queda, este r al cuadrado se cancela con este, me queda un medio, ¿no? Y lo voy a escribir de esta forma. La suma, fíjense que aquí, esto en verdad es parcial ij, ¿no? De u en 0, θ i, θj, ¿no? La coordenada ij, y luego sumo sobre todas las posibles ij, ¿no? De 1 hasta d, que es la dimensión. Muy bien. Ahora, si saco la suma de la integral, pues me queda un medio ij de u0 y la integral, pues, el promedio en b1 de θ i, θj de s en θ. Muy bien. Ahora, si i es distinto de j, estas funciones también son impares. ¿En qué sentido? ¿Qué sucede? Si cambio θ por, nada más le cambio la coordenada i, ¿no? Si nada más cambio la coordenada i de θ por menos, por supuesto, estoy cambiando el signo del integral, ¿no? Entonces, si quieren verlo de esta forma, voy a escribir, digamos que la coordenada i es esta que está acá, ¿no? Este es su i. Entonces, si yo veo la función aquí, en θ, o en, no sé cómo llamarlo, θ barra, ¿no? Que nada más cambia la coordenada i, escribirlo, θ barra es igual a punto menos θ i, etcétera, todas las demás las dejo igual. Esta función cambia de signo, ¿no? Y esa simetría hace que esas integrales también se cancelen, ¿no? Cuando i es distinto de j. Si i es igual a j, eso no me sirve, ¿no? Porque ahora tengo un cuadrado, ¿no? Entonces ya no cambia. Entonces fíjense qué interesante, ahora se simplifica un montón. Esto es un medio de la suma de i igual a 1 hasta d de i 0, y me queda entonces por calcular estas integrales, θ i al cuadrado. Ajá. Y para calcular estas integrales nos damos cuenta de otra simetría muy interesante. Y es que si yo agarro todas estas y las sumo, ¿qué me da? O sea, si yo agarro cada una de estas, ¿no? Y las sumo, me da 1 exactamente. ¿Por qué? Exactamente, ¿no? Me queda la integral de la norma de θ al cuadrado sobre la esfera unitaria, pero esto es por definición, es 1, ¿no? Y el promedio de 1 es, entonces, pues 1. Entonces, ¿cuánto vale cada una de ellas? Pues todas estas integrales son iguales, simplemente es un cambio de
la perspectiva, ¿no? del sistema de coordenadas. Entonces cada una de esas integrales debe valer 1 sobre la dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos al final del día? 1 sobre 2 veces la dimensión y la suma de las segundas derivadas puras de la U. Eso se llama el laplaciano, ¿no? Y así es como llegamos a ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven a casa de este cálculo? Que el laplaciano, que aprendemos muchas veces en los cursos de cálculo por esta fórmula, refleja una propiedad importante, una propiedad geométrica, ¿no? Es el balance de estas fuerzas de forma infinitesimal. ¿Okay? Y eso nos ayuda a modelar cosas interesantes en matemáticas aplicadas y en física, ¿no? Entonces ahora, lo que quisiéramos entender es esta ecuación diferencial que se llama o bien la ecuación de Laplace o bien la ecuación de Poisson, ¿no? Significa, dado un dominio, vamos a tomar el caso más sencillo porque es en el cual se hacen las fórmulas, la bola unitaria, y dado un dato de borde, o sea, una función continua g en el borde de la esfera, en el borde de la bola, quiero extender ese dato de borde a una función u en el interior, cuyo laplaciano esté prescrito por una función f. ¿Okay? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, vamos a usar primero el hecho de que esta es una ecuación lineal. Vamos a usar un principio de superposición. En otras palabras, también lo llamamos divide y vencerás. U se puede ver como la contribución de dos funciones, v y w, que resuelven problemas más sencillos, ¿no? Esa es la idea. Divido el problema en cosas más fáciles que pudiese abordar. Para la v, simplemente cancelo el dato de borde. El dato de borde ahora va a ser 0. Y para la w, simplemente cancelo el lado derecho de la ecuación, la f, ¿no? Entonces, la suma de estas dos me da una solución del problema que teníamos originalmente. ¿Okay? Entonces vamos a... estoy seguro que este es un problema que estudian, ¿no? En sus cursos de ecuaciones parciales, ¿no? Entonces, para el caso de la b, volvemos a hacer el principio de superposición, divide y vencerás. En vez de pensar en una f, voy a pensar en una función que tenga una delta de Dirac en un punto y, ¿no? Claro, estoy haciendo aquí un poco vago, ¿no? Porque esta delta ni siquiera es una función, pero para efectos de esta presentación no nos vamos a preocupar en soluciones débiles ni nada, sino vamos a pensar quizás un poco más como los físicos, ¿no? Queremos intentar resolver este problema y hace mucho tiempo Gauss, de hecho, descubrió que las soluciones de este problema para la bola unitaria se pueden escribir, ¿no? Y esta se llama la función de Green, ¿no? Y tenemos una fórmula por ahí. Si quieren no le presten mucha atención a la fórmula, pues tiene que ver con algo que se llama la solución fundamental, ¿no? Que varía dependiendo si la dimensión es 2 o es distinta de 2. Y luego depende de una operación sobre esa solución fundamental que se llama el principio de las imágenes, el principio de reflexión. Lo importante es que, bueno, y esta sería como una gráfica de la G, ¿no? Y en verdad la V aquí sería menos la G, ¿ok? Lo importante es que si sé resolver este problema, haciendo una superposición de distintas deltas, puedo resolver mi problema original para la V. Y esto se llama la primera fórmula de representación, una fórmula de Green, ¿no? La V se puede calcular haciendo esta integral en Y de G de XY. ¿Ok? Tenemos una fórmula. Muy bien. ¿Qué tal para la W? Para la W, la idea es similar, ¿no? Ahora queremos resolver la ecuación homogénea y en el dato de borde voy a poner una delta de Dirac en Y, ¿no? Y esta solución también sabemos calcularla, se llama el núcleo de Poisson, ¿no? Es una función que está definida para pares XY y, ojo, X vive en el interior y Y vive en el borde. No es como la función de Green que los dos puntos viven en el interior de la bola. Aquí uno está en el interior y el otro está en el borde. Y tiene una fórmula, ¿ok? Y así se ve más o menos la gráfica, ¿no? Lo que deben pensar es que esta función tiene dato de borde 0 y por aquí tiene como una singularidad, ¿no? Tiene como una línea vertical, ¿ok? Y una vez más, si sabemos la solución de este problema, podemos hacer principio de superposición para encontrar la solución general, ¿no? Y encontramos esta que está acá. Y al final del día, pues la U es la suma de esas dos fórmulas de representación.
Bueno, esto fue un repaso rápido de lo que pasa para la ecuación de Laplace, ¿no? Y ahora vamos a los problemas no lineales, que usualmente pues, no se llegan a ver en los cursos de ecuaciones diferenciales parciales. Pero son muy relevantes porque al final del día todo lo que modelamos en la vida real son problemas no lineales, ¿no? Usamos los problemas lineales un poco para entrenarnos, entender un poco mejor los fenómenos, pero lo que en verdad queremos resolver y modelar son problemas no lineales. Ejemplos, bueno, vamos por ejemplo, si tenemos laplaciano de u igual a una función no lineal que depende del gradiente de u y quizás de la posición x, estas se llaman semilineales, ¿ok? Son un poco más sencillas que el caso más general que se llama completamente no lineal, ¿no? Donde puedo tener cualquier combinación de la hessiana, el gradiente, u y x para ecuaciones de segundo orden, ¿no? ¿Y cuál es el reto de estos problemas? Así como aprenden en ecuaciones diferenciales ordinarias, que no existen como fórmulas en general que puedan aplicar, estos problemas no tienen fórmulas de representación. No es que nos podamos aprender la exponencial, la ecuación característica, etc. Difícilmente podemos hacer esto con estas ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos en análisis? Pues intentamos demostrar matemáticamente que estos problemas están bien planteados, que existen soluciones, ¿sí? Y que quizás podemos aproximarlas con métodos numéricos. Y de eso se trata el análisis matemático. Nos olvidamos de alguna forma de las fórmulas de representación y queremos dar propiedades cualitativas de estas soluciones que ni siquiera sabemos calcular a mano. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer en esto? Vamos a ver en el caso de la ecuación semilineal. Digamos que quieren resolver la ecuación semilineal en la bola. Un método muy popular en matemáticas aplicadas es hacer lo siguiente. Este problema se parte en dos pedazos. Quizás también como divide y vencerás. Uno que sé resolver y este nuevo que, quién sabe, ¿no? El que sé resolver es laplaciano de u igual a f, una f que dependa de x, nada más. Entonces lo que voy a hacer es, sucesivamente, voy a alimentar a mi f de un candidato a solución, u sub n, y eso me da ahora una función que depende de x, ¿sí? Y ahora con esa función resuelvo la ecuación de Poisson, ¿no? Con esos datos. Y eso me da mi siguiente candidato para la solución. Y así voy, alimentando una y otra vez. Fíjense que la solución de mi problema no lineal o semilineal es un punto fijo de ese proceso, ¿no? ¿Y qué esperaría yo, si cruzo los dedos? Es que cualquier límite o punto de acumulación de esa sucesión debería ser una solución. Entonces el problema está existen esos puntos de acumulación. Muy bien, y ahora entonces les viene a la mente, pues, puntos de acumulación. Cuando estudiamos análisis 1, esto nos recuerda el teorema de Heine-Borel, ¿no? Quisiéramos entender, pues, si tengo una sucesión de puntos que está en un conjunto cerrado y acotado, entonces existen los puntos de acumulación. En este caso, es un poco más complicado, ¿no? Porque funciones viven en espacio de dimensión infinita. Y el teorema de Heine-Borel simplemente fracasa cuando ya la dimensión es infinita. Sin embargo, tenemos contrapartes, ¿no? Tenemos formas de controlar, de apaciguar esa bestia infinita, ¿no? Y el teorema que aprendemos en análisis se llama Arcela-Ascoli. Si tienes una sucesión de funciones continuas definidas en un conjunto compacto y que sean simultáneamente uniformemente acotadas, o sea, todos los elementos de la sucesión tienen la misma cota, esto se llama una cota uniforme. Y además es equicontinua, lo que quiere decir es que todas admiten el mismo módulo de continuidad. La forma en que son continuas son comparables, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos compacidad. Siempre podemos extraer una subsucesión que converge en el sentido uniforme. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, si tenemos la solución de una ecuación diferencial como esta que está acá, ¿será que son uniformemente acotadas? Pues sí, lo primero que aprendemos es que si los datos de la ecuación son acotados, se sigue del principio de comparación, ¿no? Que, bueno, si la f está acotada por m y la g está acotada por m,
Entonces la solución U en la bola de radio 1 está acotado por 2m. ¿Okay? Entonces esto es casi que gratis, está garantizado de inmediato. ¿Okay? La pregunta entonces más difícil va a ser si esta sucesión que defino es equicontinua. Entonces de esto se trata al final del día, y esto más o menos cierra la introducción de la teoría de regularidad de ecuaciones. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar, bueno, por cierto, quizá esto no muchas veces se ve en los cursos, que es un módulo de continuidad. Es una forma que tengo para cuantificar la continuidad de una función. ¿Okay? Fíjense, aquí estoy escribiendo que el módulo omega R, ¿no? Va a ser, bueno, primero me tomo la oscilación de U en la bola de radio R con centro en X0. ¿Qué significa la oscilación? Aquí pongo una pequeña definición. Simplemente tomar el supremo, cuando los puntos X y Y están en E, de la separación de U de X menos U de Y. ¿Ok? O lo que sería lo mismo, calcule el supremo de U y réstale el ínfimo de U. Si lo quieren ver en un dibujo, a ver, sube. Ahí va. Debí haber ensayado esta parte para... ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, gráficamente, pues la oscilación, digamos que este omega es el dominio de la U, y esta es mi función U, me ubico en su ínfimo, su supremo, y la altura de este rectángulo es lo que se llama la oscilación, ¿no? Entonces ahora me fijo en una bola de radio R cómo va disminuyendo la oscilación a medida que el radio se va a cero. Si esa oscilación se va a cero, la función es continua. Es otra forma de describir la continuidad. Ahora, si tomo el supremo sobre todos los X sub 0, estoy viendo como la peor forma de continuidad que tengo para esa función, ¿no? O sea, la peor forma de crecer, ¿no? Y eso es lo que llamo el módulo de continuidad. La función U es uniformemente continua si esa función omega tiende a cero cuando el radio tiende a cero. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en teoría de regularidad? Queremos controlar ese omega en función de los datos de la ecuación. Así como en el paso anterior controlamos pues, la oscilación de la función o el tamaño de la función en función de los datos, en función del tamaño de f y el tamaño de la g, queremos hacer algo parecido ahora para el módulo de continuidad de la U. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahora? Ok, entonces les voy a enseñar el caso más sencillo y esto se llama estimados interiores para el laplaciano. Y este es el teorema. Voy a demostrar que existe una constante alfa entre 0 y 1 y una constante c mayor o igual que 1 dependiendo exclusivamente de la dimensión D, tal que para cualquier función U de clase C2 en la bola unitaria obtengo esta estimada. ¿Qué dice el estimado? Y esto para cualquier radio entre 0 y 1. Estoy viendo la oscilación en la bola de radio R centrada en el origen, ¿no? O sea, esto me está midiendo el módulo de continuidad de mi función U en el origen. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que decae como R a la potencia alfa. ¿Okay? Y lo demás son datos que vienen de la ecuación, ¿no? Esta sería la F, si quiero resolver laplaciano de U igual a F, y esto está controlado, de hecho, por el principio del máximo, el principio de comparación. ¿Ok? Entonces, lo que estoy demostrando es que, bueno, si estos datos están acotados, esencialmente mi función U no solamente es C alfa, porque, bueno, ya de hecho tenía de gratis que es C alfa porque es de hecho de clase C2, ¿no? Sino que su módulo de continuidad Holder depende exclusivamente de los datos de la ecuación. En términos geométricos, ya les dije, esto es un módulo de continuidad que se llama Holder continuo, ¿ok? Y geométricamente lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando ven la gráfica de la U, en cada punto de la gráfica pueden atrapar la gráfica entre dos cúspides, ¿no? Entre dos pullas, ¿no? Y las pullas tienen la siguiente forma, son traslaciones de la función C R al alfa, ¿no?
Y esto me da lo que necesito, pues, para el teorema de compacidad, ¿no? Me da un módulo de continuidad que solamente depende de los datos de la ecuación. Entonces, este es justamente el tipo de resultados que estamos persiguiendo, ¿no? Hay toda una familia de resultados de esta naturaleza y este quizás es el más sencillo de explicar, ¿no? en un seminario. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta es que el módulo de continuidad Holder tiene buenas propiedades geométricas, ¿no? Y tiene, en particular, su invariancia por escala hace que tenga el siguiente lema o la siguiente propiedad que llamo disminución de la oscilación. Lo que quiere decir es lo siguiente. Si existen ρ y θ entre 0 y 1 y U con las siguientes propiedades, y la propiedad es que la oscilación de U en la bola de radio ρ por R decae con un factor 1 menos θ con respecto a la oscilación en la bola de radio R, entonces U va a ser alfa Holder continua para un alfa que se calcula en términos de θ y de ρ, y bueno, hay una constante que está aquí. Vamos a ver la demostración, ¿no? Y esto va a ser clave para la demostración que queremos hacer después, ¿no? Muy bien. Entonces, la situación es la siguiente, ¿no? Sabemos que la oscilación de U en la bola de radio ρ, déjenme abreviarlo así, es menor o igual, ¿no? Que 1 menos θ, la oscilación de U en la bola de radio 1. Si tengo este resultado, me queda ahora que la oscilación de U en la bola de radio ρ al cuadrado es menor o igual que 1 menos θ al cuadrado. Bueno, voy a escribirlo, la oscilación de U en la bola de radio ρ, y esta, sé por el estimado anterior, que es 1 menos θ al cuadrado, la oscilación de U en la bola de radio 1. Y se dan cuenta que inductivamente demostramos entonces que la oscilación de U en la bola de radio ρ a la K es menor o igual que 1 menos θ a la K, la oscilación de U en la bola de radio 1. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿para cuál valor de alfa yo puedo hacer que esto sea en verdad ρ a la K alfa, ¿no? O sea, quiero relacionar a este radio, ρ a la K, con ρ a la K a una potencia alfa. ¿Cuál es la única alfa que hace ese truco? Bueno, igualamos los lados, ¿no? Esto, queremos hacer que 1 menos θ a la K sea igual a ρ a la alfa K, ¿no? Ahora la K es irrelevante, la puedo cancelar, ¿no? Y para resolver en términos de alfa, pues aplico el logaritmo de ambos lados, ¿no? Logaritmo de 1 menos θ igual a alfa logaritmo de ρ, por lo tanto alfa es logaritmo de 1 menos θ entre el logaritmo de ρ, justamente el exponente que propuse acá, ¿no? Ok, eso demuestra el estimado, pero si el radio es de esta forma, ¿no? Si el radio es de la forma ρ a la K, ¿no? Que no son todos los radios. ¿Qué hacemos en los demás radios intermedios? Voy a borrar acá. Aquí está el truco. Si tomo R, un radio cualquiera entre 0 y 1, siempre puedo encontrar una K para la cual esto sea así, ¿no? Siempre puedo encontrar una K tal que ρ a la K más 1 atrape a R, sea menor que R, pero ρ a la K sea mayor estricto que R, ¿no? Entonces aquí ya estoy, porque tengo que la oscilación de U en la bola de radio R, ¿no? Es menor o igual que la oscilación de U en ρ a la K, y esta ya vimos que es 1 menos θ a la K, la oscilación de U en la bola de radio 1, ¿no? Y ahora escribo esto como C por 1 menos θ a la K más 1, donde C es el recíproco de 1 menos θ. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Oscilación de U en la bola de radio 1. Y ahora esto, por la definición de alfa,
¿no? Va a ser igual a C rho a la K más 1 alfa, oscilación de U, ¿no? Y rho a la K más 1 es mayor que R, ¿no? Entonces esta es CR al alfa, oscilación de U. Entonces esa es la demostración de esta propiedad, ¿no? Muy bien. Recordemos, queremos entonces demostrar que U tiene este tipo de módulo de continuidad. Y esto nos va a ayudar. Primer paso, y el paso quizás clave, es entender que U tiene algo que se llama la propiedad del valor medio. La propiedad del valor medio fue quizás una de las primeras diapositivas que vimos. A ver, voy a borrar. ¿Recuerdan? Quizás cuando veían aquí la gráfica de la U, ¿no? Si U es una función armónica, ¿sí? F igual a 0, encontramos que U en X sub 0 va a ser el promedio de la U en cualquier esfera centrada en X0. ¿Okay? Este también es una propiedad que aprenden en el curso de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y fíjense que lo que estoy diciendo acá es un poquito más general. No necesito que esto sea 0, ¿no? El error lo voy a compensar por esta norma. ¿Okay? Fíjense otro caso que es muy interesante también. Aparece, por ejemplo, si la función U fuese una función cóncava. Si es una función cóncava, aquí hay un dibujo de una función cóncava, ¿no? ¿Qué sabemos? Su hessiana es menor o igual que 0, ¿sí? Y si le saco la traza, ¿saben lo que quiero decir cuando digo que una matriz es menor o igual que 0? Es en el sentido de formas cuadráticas, ¿no? O, como estas son matrices simétricas, todos sus eigenvalores, que son reales, son menores o iguales que 0, ¿ok? Entonces, si le saco la traza a una función cóncava, obtengo la hessiana y esa hessiana va a tener que ser menor o igual que 0. Lo que dice esa fórmula de esa propiedad del valor medio es que para una función cóncava, ¿no? El promedio de U en una bola siempre es menor o igual que el valor de U en el centro. ¿Cómo se llama esa desigualdad? Para una función cóncava, el promedio siempre está por debajo del valor de la función. Tú sabes, porque tú diste una presentación de eso el otro día, ¿no? La desigualdad de Jensen. ¿Okay? El promedio de una función está por debajo del valor de la función en el punto, ¿no? Estamos viendo acá que esa desigualdad de Jensen se extiende no solamente para funciones cóncavas, para funciones cuyo laplaciano sea menor o igual que 0. Esta función no tiene que ser cóncava, ¿ok? Y en el caso de que ese laplaciano no sea menor o igual que 0, siempre puedo encontrar algo similar a la desigualdad de Jensen módulo un error, ¿ok? Vamos a ver la demostración. Pues la demostración consiste en la siguiente observación. Estos dos valores están conectados de una forma. Esta U en X0 es lo que sería el promedio cuando el radio es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a estudiar la siguiente función. Voy a pensar que X0 es igual al origen de coordenadas, ¿no? Sin pérdida de generalidad. Voy a ver esta función, U, ¿no? De S. Y voy a ver su derivada con respecto a R. ¿Ok? De hecho, lo que voy a demostrar es que esta función es monótona y no me acuerdo si creciente o decreciente. Vamos a ver. ¿Ok? Bueno, lo primero que observo es que mi variable está en el límite de integración. Entonces, para arreglar eso, voy a hacer un cambio de variables primero, ¿no? De R. Y en vez de integrar en la esfera de radio R, voy a integrar en la esfera de radio 1, ¿no? Y teta. Al igual que antes, de S. Al igual que antes, aquí antes tenía R teta
cuando hago la fórmula de intercambio de variables, la jacobiana me sale con r a la n-1, que se va a cancelar con el denominador que tengo acá, ¿no? Por el promedio, ¿no? Entonces ahora sí puedo pasar la derivada, ¿no? Y lo que me queda es pues, el gradiente de u, r teta, punto teta, ¿sí? De s teta. ¿Bien? Y ahora observo que esta cantidad que está acá aparece en una de las fórmulas fundamentales del cálculo. ¿Cuál será? El teorema de la divergencia, ¿no? El teorema de la divergencia dice que si tienen una región, omega, y tienen un campo vectorial, digamos un flujo que atraviesa omega, ¿no? Flujo que lo atraviesa, que es simplemente la integral en el borde de omega, ¿no? De B, llamemos este flujo B por la normal, ¿no? Calculando en el interior la divergencia del vector B. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué nos queda? Pues observamos esto, es 1 sobre la medida de la esfera, ¿no? Y obtengo la divergencia de esta cantidad, ¿no? Divergencia de este que está acá. Pero la divergencia del gradiente es el laplaciano, ¿no? Entonces aquí tengo R, laplaciano de U, R teta, de teta, y ahora teta sí vive en la bola de radio 1. ¿Ok? ¿Y qué sucede ahora? A ver, devuelvo el cambio de variables o, pues, bueno, quisiera ver esto otra vez quizás como, no, ya está, ¿no? Porque simplemente aquí lo que quisiera hacer es, esto es menor o igual, ¿no? Que R, una constante, R, la constante es 1 sobre esta medida, ¿no? Y U más L infinito de R. ¿Ok? Que es lo que me aparece aquí. La constante quizás no es 1 entre esto, porque también me queda la medida de esta bola. ¿Ok? Pero es una constante que simplemente depende de la dimensión, ¿no? Entonces hemos encontrado que la derivada de esta función está acotada por este que está acá. ¿Sí? El siguiente paso que voy a hacer es integrar esto entre 0 y ρ. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Pues por el teorema fundamental del cálculo, eso va a ser esto. De S promedio R evaluado entre 0 y ρ, ¿no? Que no es otra cosa más que pues, el promedio en ρ menos U en 0, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué me queda? Pues me queda la integral de R, que es R al cuadrado, ¿no? Entonces esto es menor o igual que C R al cuadrado en infinito. Y creo que ya con eso, bueno, ρ, perdón, ¿no? Ya con eso lo demostré, ¿no? Simplemente es cuestión de mover este término al otro lado. Entonces, la importancia de este estimado es que me dice que la integral de U de alguna forma controla los valores puntuales. ¿Okay? Siguiente paso se llama la desigualdad de Harnack-Devitt. ¿Okay? Y dice lo siguiente: cuando tienes que la U es no negativa, el promedio de U en la bola de radio, digamos 1/3, controla el ínfimo de la U en la bola de radio 1/3 también. ¿Ok? Quizás ahorita no le vamos a ver mucho el queso a la tostada de este estimado, pero en un momento lo van a ver. ¿Ok? Fíjense, la demostración es en verdad muy sencilla y es un argumento geométrico, uno de mis dibujos favoritos, ¿no? Y es simplemente una observación que dice lo siguiente: ¿por qué 1/3? ¿Por qué me fijo aquí en la bola de radio 1/3? Nunca me había fijado en valores tan específicos, ¿no? Bueno, fíjense que para 1/3 se cumple la siguiente propiedad.
cualquier bola centrada en x0, ¿no? x0 está en la bola de radio 1/3, por radio 2/3, cumple dos propiedades. Por un lado está contenida en la bola de radio 1, ¿sí? Porque lo máximo que se aleja es 1/3 más 2/3, ¿no? Y por otro lado, se come a la bola de radio 1/3, que está por dentro, ¿no? Entonces, esto me permite aplicar de alguna forma 2 veces el principio del valor medio que teníamos antes. En esta línea está la demostración si el laplaciano fuese 0, pero vamos a hacerla en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sé? Esto me dice que U en x0, ¿no? Más constante R al cuadrado, pero R aquí va a ser, como la voy a aplicar en la bola de radio 2/3, pues una constante, ¿no? También. Entonces, constante laplaciano de U positivo, el infinito de 1, va a ser mayor o igual que el promedio, ¿no? De la U en la bola de radio 2/3 centrada en x0. ¿Ok? Ahora, bueno, esto no es otra cosa que 1 entre la medida de la bola 2/3, ¿no? Y la integral de la bola 2/3 centrada en x0. Pero como esta bola se come a la bola de radio 1/3 y mi función U es no negativa, yo puedo aquí hacer la siguiente desigualdad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora si quiero tener un promedio, pues simplemente multiplico y divido por la medida de la bola de radio 1/3. Entonces aquí simplemente me queda como un factor 2 a la b de la dimensión. ¿Ok? Entonces ya está, ¿no? El estimado, y esto se cumple para cualquier x0 en la bola de radio 1/3. Todo lo demás es independiente de x0, ¿sí? O sea que si tomo el ínfimo sobre ese punto, pues obtengo la desigualdad que quería con, creo que me equivoqué aquí, y es menos, con la constante sería 2 a la d por esta constante que está acá. ¿Ok? Ok, vamos a ver cómo eso finalmente me ayuda a terminar la demostración. Y este es más o menos casi que el penúltimo paso, ¿no? Recuerden que para demostrar que una función es Holder continua, había que demostrar una disminución de la oscilación. Entonces, fíjense, estoy asumiendo que U casi que satisface la ecuación laplaciana de U igual a 0, una función armónica, ¿no? Me permite un pequeño error, un pequeño epsilon, delta of room, ¿no? Que sería ese delta que está ahí, ¿no? Y voy a demostrar que si la oscilación de U es menor o igual que 1 en la bola de radio 1, entonces la bola de radio 1/3 decae por 1 menos θ, ¿no? Y si repito este paso una y otra vez, entonces estoy demostrando que la oscilación va decayendo de forma geométrica. Por lo tanto, la U va a tener un módulo Holder continuo en el origen. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Como 15? Unos 10 minutos. Ok. Entonces vamos a hacer esta demostración. Sin pérdida de generalidad, voy a asumir que U toma valores entre 0 y 1, ¿no? Si no, simplemente sería cuestión de trasladar, ¿no? Estoy asumiendo que la oscilación de U es menor o igual que 1, ¿no? Entonces a U le puedo restar el ínfimo para que tome valores entre 0 y 1. Simplemente una constante que no me cambia la hipótesis de que su laplaciano sea menor que delta. ¿Ok? Entonces le voy a hacer el siguiente dibujo, ¿no? Aquí está la bola de radio 1 y estos son los valores 0 y 1, ¿no? Aquí están bien. ¿Ok? Me fijo en el medio, exactamente un medio, y para mejorar la oscilación de U, lo que voy a hacer es o bien mejorar la cota por abajo, demostrar que U crece un poquito en la bola de radio 1/3, o que U baja un poquito por arriba, ¿no? O sea, o bien mejorar esta cota por abajo, o bien mejorar esta cota por arriba, ¿no? Por una cantidad pequeña. ¿Ok? ¿Cómo decido cuál va a mejorar? Pues me voy a fijar justamente en el promedio de U, la bola de radio 1/3. Y me pregunto
¿Es esta cantidad mayor o igual que un medio o quizás menor o igual que un medio? Bueno, también puede haber empate, ¿no? Pero si hay empate, escojo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Si esto ocurre, ¿qué me dice la desigualdad de Harnack-Devi? La desigualdad de Harnack me dice, bueno, que un medio es menor o igual que una constante, el ínfimo de U, ¿no? En la bola de radio, 1/3, más delta. ¿No? Habíamos dicho que esto estaba controlado por delta. Entonces ya está, ahora divido por C, 1 entre 2C y resto delta, ¿no? Yo tengo que el ínfimo de U en 1/3 es mayor o igual que esta cantidad. Si escojo delta suficientemente pequeño para que esto siga siendo positivo, por ejemplo, delta igual a 1 sobre 4 C, ¿no? Y teta también, ¿no? Entonces voy a escoger delta igual a teta igual a 1 entre 4C. Entonces demuestro que el ínfimo de U tiene una ligera mejora en la bola de radio, 1/3. Y si no, aplico el mismo razonamiento, pero dándole vuelta al dibujo, ¿no? Se lo aplico a 1 menos 1. ¿Ok? Entonces más o menos ya está la demostración. Y lo demás lo dejo entonces para que lo lean en el survey que escribí. Para cerrar, quisiera contar un par de cosas de cómo está, de cuál sería la teoría hoy en día. La demostración que les di esencialmente guarda las ideas actuales detrás de la teoría, que se llama este dibujo también es muy bonito, muy importante, y aquí es justamente lo que les estaba ilustrando acá, ¿no? La U pudiese bien mejorar su oscilación por debajo, y después si repito el argumento, pues quizás la mejora por arriba, y así sucesivamente. Demuestro que en el origen tiene un modelo de continuidad Holder. ¿Ok? Quisiera ir, en los últimos minutos que me quedan, a explicarles un poco pues, de qué se trata la teoría actual, ¿no? La teoría se llama Grillo-Safonov y comenzó a partir de los años 80, ¿no? Y parte del siguiente artículo está en ruso y el título es Una estimación de la probabilidad de un proceso de difusión que alcanza un conjunto de medida positiva. No ve esto y quizás al principio uno no se da cuenta que esto es un paper fundamental para la teoría de ecuaciones elípticas, parece más un paper de probabilidad, pero así es. De hecho, pues la perspectiva probabilística ha sido fundamental, ¿no? para el desarrollo de este análisis. Y les cuento rápidamente de qué se trata. Cuando ustedes estudian ecuaciones diferenciales, uno de los primeros temas que ven en el curso se llama el método de las características, ¿no? El método de las características es una forma de conectar sistemas dinámicos, aquí está x' igual a b o ecuaciones diferenciales ordinarias, con ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta solución, estas curvas características, tú puedes calcular la solución U de esta ecuación de primer orden, calculando una integral a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y la forma de demostrar esto es simplemente la fórmula de cambio de variables, ¿no? Haces una composición, ves que U evaluado en X tiene derivada igual a F, ¿no? Por la regla de la cadena, es lo que quería decir. Resulta que para ecuaciones de segundo orden, ¿no? También existe un método de las características. Si quisiéramos resolver la ecuación A, una matriz, punto la hessiana de U igual a F, este es el producto punto de matrices, ¿ok? Lo que quiere decir es que agarras las matrices, la pones una encima de la otra, haces los productos y los sumas, todo, ¿no? Entonces, si quisiéramos entender esta ecuación donde la matriz A es simétrica y definida positiva, también hay una forma de hacer eso, ¿no? Y esto aparece, en vez de usar ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizamos ecuaciones diferenciales estocásticas. Y aquí se me fue la S del inglés, debería ser E de E, ¿no? Por ejemplo, para el movimiento browniano, lo que aparece aquí es la Laplaciano de U igual a F. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, un caso donde se puede aplicar este método de las características es si consideramos la función U, ¿no? Que sea la probabilidad
de que partiendo de X, yo llegue a un conjunto E, ahorita les enseño un dibujo, antes de que salga de la bola de radio 1. ¿Ok? Esa función satisface una ecuación de la forma elíptica homogénea en B1 menos C, tiene valor 1 en E y 0 en el complemento. Aquí hay un dibujo de lo que representa esta función, ¿no? Estoy viendo un conjunto E, estoy diciendo que está contenido en la bola de radio 1/3 porque estoy a punto de decir algo importante sobre eso, ¿no? Entonces lo que quiero calcular es la probabilidad de que yo llegue a E antes de salir de la bola de radio 1. Esa función satisface una ecuación diferencial parcial, ¿ok? Una ecuación elíptica. Y lo que se dieron cuenta los probabilistas es que satisface algo que se llama una desigualdad de Harnack. Algo parecido a lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Por acá. ¿Ok? ¿Cómo interpretan los probabilistas la desigualdad de Harnack? Pues ellos dicen que esa probabilidad en la bola de radio 1/3 está acotada por debajo en términos de la medida del conjunto E. ¿Ok? Dado que pues, mi matriz A tenga eigenvalores acotados entre lambda minúscula y lambda mayúscula. ¿Okay? Este paso es, de alguna forma, altamente no trivial y el que esconde o el que viene a reemplazar lo que viene a ser el teorema de la divergencia cuando el operador no es más general. ¿Okay? Como resultado de esto podemos para operadores mucho más generales que el laplaciano, ¿no? La diferencia con la desigualdad de Harnack que teníamos antes es que aquí ya no aparece pues, el promedio de la U, como teníamos antes, sino que aparece la función de distribución de la U a una potencia muy, muy grande. ¿Ok? Y este paso es suficiente para implementar la maquinaria de la disminución de la oscilación que les he mostrado antes, ¿no? No lo voy a hacer, los invito a que vayan al artículo. El teorema, finalmente, es que también obtenemos un estimado de regularidad cuando pues, tenemos operadores de esta forma. Ok, ¿cómo estoy con tiempo? ¿Ya me pasé? Sígase. Sí, estamos en menos un minuto, pero... Bueno, perdón, yo también tengo hambre, así que voy rápido. Son un par de diapositivas nada más. Aplicaciones. Nomás les quiero demostrar el problema abierto importante, ¿no? Que no sabemos cómo resolver y soñamos con resolver. A partir de esta teoría, se pueden entender problemas completamente no lineales, ¿no? Entonces, cuando el operador es uniformemente elíptico, decimos que es uniformemente elíptico, bueno, si la derivada de f es el operador, ¿no? Que evalúa en una hessiana, P sería un gradiente y X sería una posición. No estoy poniendo la variable U porque no quiero poner demasiadas hipótesis, ¿no? Pensemos en este caso un poquito más sencillo. Pero decimos que es uniformemente elíptico. Bueno, si esta F, su derivada con respecto a la variable hessiana, tiene siempre eigenvalores acotados y acotados separados de cero, ¿no? O sea, entre lambda y lambda. Es invariante por traslaciones si es independiente de X y decimos que es convexo si es convexo en la variable m. ¿Ok? Entonces hay tres tipos de resultados estimados de regularidad muy importantes, ¿no? Los primeros dos se deben a Krylov-Safonov y dice que U siempre, si la F es uniformemente elíptica, tiene estimados de clase C alfa, como los que acabamos de demostrar. ¿Ok? De hecho, no es muy difícil llegar de estos a estos estimados. Si además F es invariante por traslaciones, la U va a tener estimados de clase C1 alfa. ¿Okay? Y más aún, si F es invariante por traslaciones y además convexo, entonces obtenemos estimados de clase C2 alfa. ¿Okay? Entonces, este es el state of the art, ¿no? De la teoría hasta el día de hoy. ¿Qué no sabemos? ¿No? Bueno, Nirenberg hace mucho tiempo demostró que en dimensión 2, ¿no? Usando técnicas de análisis complejo, no es necesario pedir que F sea convexa para obtener los estimados C2 alfa. ¿Ok? Sin embargo, pues más o menos recientemente, casi 10 años atrás, se encontraron contraejemplos en dimensión mayor o igual que 5
donde el estimado C2 alfa no va a ser cierto si no asumimos que la F es por lo menos convexa. ¿Ok? Caso general, no existen estos estimados. ¿Qué quisiéramos demostrar hoy en día? Pues quisiéramos saber que pasa en dimensión 3 o 4. Si el resultado de Nirenberg se extiende, si van a ver soluciones de clase con estimados C2 alfa, o si los contraejemplos de Nadirashvili y Bladut también se pueden reproducir en ese caso. Es muy interesante para los que estudian pues, más como grupos de Lie, un poco más de álgebra, cosas que no sé. Estas construcciones se hicieron en función de grupos de Carnot, ¿no? Ni me pregunto. Bueno, ya para terminar, quisiera hacer un poco de promoción. Muchas de las cosas que estoy comentando aparecen en este artículo que apareció este mes en el Notices of the American Mathematical Society, y discuto incluso un paso más adelante, ¿no? de la teoría que se está haciendo actualmente. Problemas degenerados. ¿Qué pasa cuando perdemos esta hipótesis de que la función f sea uniformemente elíptica, ¿no? De hecho, los problemas más interesantes en aplicaciones son, además de elípticos, son degenerados, ¿no? Problemas de superficies mínimas, el P laplaciano, problemas en procesamiento de imágenes, tráfico, etc. Son todos este tipo de problemas, y es donde estamos ahora pues también trabajando y donde han aparecido algunas de mis contribuciones. Ojalá esta plática haya servido un poco para acercarlos un poco a esta teoría del análisis. Espero que quizás en algún futuro curso pues podamos seguir platicando, o incluso los invito a que pasen en mi oficina. Muchísimas gracias a todos.